Bueno, Priscila, estamos en el Día Internacional del Olivo, que fue declarado por la UNESCO un símbolo de paz, un símbolo de sabiduría. Y te cuento que hay otro símbolo de paz y otro símbolo de sabiduría que llegó a Nueva York, de la mano de Mafalda, de esta niña mimada nuestra, que es una niña de 60 años, porque este año cumplió 60 años, pero sigue siendo nuestra niña, ¿no? Nuestra niña Mafalda, que Kino nos ha regalado, ¿no? Y está haciendo historia en Nueva York esta nena. Fue noticia anoche y sigue siendo hoy en día noticia, porque se sentó el personaje de Mafalda en las Naciones Unidas a cumplir su sueño, porque esta nena tenía un sueño en las viñetas. Kino la hizo decir en una oportunidad que su sueño era llegar a las Naciones Unidas y para traer paz mundial de alguna manera, ¿no? Para traer paz mundial. Y bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha hecho toda una movida para cumplirle el sueño a esta niña y llevarla a las Naciones Unidas para hablar un poco de esto, ¿no? De solidaridad, de paz. Esta familia de Mafalda era una familia de clase media baja más bien, ¿no? Tenía una mamá ama de casa, un padre oficinista que en realidad no tenía muchas ambiciones, ¿no? Pero esta familia, esta casa de Mafalda, sirvió de alguna manera de encuadre perfecto para reflejar la realidad de ese momento, ¿no? Una realidad cambiante de la época, y también muy contradictoria, ¿no? De los 60, los fines de los 60. También. En ese modesto departamento donde vivía la familia de Mafalda, cabían todos los sueños, Priscila. Cabían todos los sueños y también todas las frustraciones, ¿no? Ahí estaban el papá, la mamá, los amiguitos de Mafalda, y cada argentino se podía identificar con alguno de estos personajes, ¿no? Y el sueño de ella, como muchos otros sueños, era llegar a las Naciones Unidas, ¿no? Estamos en línea ahora, en un ratito, con Gabriela Ricardes desde Nueva York, donde nos va a contar qué pasó con esta nena que emocionó a todo el mundo que la veía y porque por primera vez un personaje estaba en las Naciones Unidas. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Qué linda, qué lindo, qué personaje tan noble y carismático el de Mafalda. Y Mafalda, recordemos, Prisi, que hacía preguntas feministas en una época en donde no se hacían muchas preguntas feministas. No, todo lo que se cuestionaba Mafalda. Y también hacía cuestiones, planteaba cuestiones ecológicas también, ¿no? Sí. Con esto del olivo que estábamos hablando recién con también, Donato, que están en peligro en la Puglia ya con esta plaga, ¿no? Verdad. Esta nena se adelantó a su tiempo, ¿no? Y una de las preguntas que hacía, por ejemplo, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Porque la veía la madre todo el tiempo trabajando, ¿no? Lavando los platos. Entonces le pregunta esto. También le pregunta, le hace preguntas sobre la igualdad. Dice que la igualdad no es un estado de ánimo, es una ley. Bueno, esta nena incorrecta para la época llegó a las Naciones Unidas de la mano de todos nosotros, de todos los argentinos, para presentarla, y está ahí en Nueva York ahora la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, para contarnos un poquito qué pasó con esta nena y cómo fue la emoción de todos los que estaban ahí cuando la escucharon hablar. A ver, Gabriela, bienvenida. Hola, muy buenos días, tardes a todos. ¿Cómo están? Allá es una hora más, ¿verdad?
No, dos menos. Dos menos. Estamos con 2 horas menos. Sí, menos, es verdad, cambió el horario. Menos. Sí. Contanos, Gabriela, ¿qué pasó? Muy felices, Contanos. Muy felices y muy, muy emocionados y muy orgullosos. La verdad que el desembarco de Mafalda en la ONU fue de alguna manera el desembarco de todos los argentinos y nuestros mejores ideales, nuestra mejor versión, llegando hacia ese lugar. Ahora que Mafalda cumplió 60 años este año, donde ella siempre quería estar porque entendía que desde ahí también podía solucionar los problemas globales, ¿no? Porque como bien marcaban ustedes, todo lo que Mafalda dice representa, que es la filosofía de Quino, ¿no? También de su gran padre artista y podríamos decir filósofo actual. Tenía que ver con la manera de relacionarnos y con la manera de relacionarse entre personas, entre países y una visión global impresionante también para la época. Hay una Fue viñeta, muy emocionante. Sí, hay una viñeta, Gabriela, de Quino, donde la nena dice, Mafalda dice, cuando sea grande voy a trabajar de intérprete en las Naciones Unidas. Y cuando un delegado le diga a otro, su país es un asco, yo voy a traducir, su país es un encanto. Y claro, nadie podrá pelearse. Bueno, exactamente eso, por eso ella quería ser intérprete y por eso creíamos que era importante que sus valores estén representados, que Mafalda, que Quino pueda cumplir su sueño y que Mafalda pueda estar sentada en la cabina de interpretación de la ONU. Y eso es lo que hicimos. Y descubrimos un grupo, primero el fenómeno Mafalda en el mundo, en la ONU y en el mundo, digamos. La ONU como representante del conglomerado de países del globo, donde no había una persona que no esté trabajando allí, que no pasara a saludar, a emocionarse, a sacarse una foto, y la cantidad de intérpretes, sobre todo intérpretes en español, nos recibió la delegación de intérpretes en español, el jefe de los intérpretes en español, que es mexicano, diciendo que su vocación fue marcada por haber leído Mafalda. Mira vos. Que si es que gran parte de descubrir el trabajo de intérprete tuvo que ver con esa visión. Así que fue un momento muy emotivo, creo que fue muy justo para ella y para los deseos de Quino poder estar y volver a poner en valor y cuestionar qué es lo que está pasando hoy 60 años después, donde los problemas que Mafalda planteaba siguen siendo, como ustedes bien señalaban, problemas actuales también, temas de actualidad. Así que la ONU se detuvo por un momento, todo el mundo vino a homenajear, a saludar, a agradecer y sobre todo a recordar para qué existen estos organismos, que son los mismos valores que Mafalda promueve, ¿no? La educación, la justicia, la libertad, la paz. Así que para nosotros que esta niña que nació en San Telmo, tan porteña, tan representante de la clase media argentina, haya llegado hoy a Nueva York a cumplir su sueño, a la ONU, ser homenajeada en los Emmy como presentadora oficial del segmento Familia de los Emmy Internacional. ¿Quién ganó ahí, Gabriela, en el segmento que ella presentó? El segmento que ella presentó ganó una serie, había de animación y serie. Ganó una serie danesa que todavía nosotros no la conocemos en Argentina, y ganó un dibujo de animación francés. Bueno, mira vos, la presentadora Mafalda. Qué interesante, qué original también, ¿no? Fue increíble porque en el segmento, cuando aparece Mafalda en el banquito y aparece su co-host, que fue Felipe Colombo, y aparece Mafalda, todo el salón de los Emmy Internacional aplaudiéndola como si fuera una persona real, ¿no? O sea, fue muy, muy, muy emotivo el nivel de conocimiento de Mafalda en el mundo, la manera de a través de ella representar los valores que nos hicieron la sociedad que somos, muy emocionante.
La verdad que sí, y sobre todo, ¿no? Vuelvo a este punto, ¿no? Mafalda, para mí, ¿no? Fue una de las primeras que puso el granito del feminismo, cuando nadie hablaba del tema, ¿no? Yo me acuerdo una frase de ella, que Quino le hizo decir, obviamente, ¿no? Que no estaba ella a favor del feminismo porque las mujeres eran superiores a los hombres, sino porque somos iguales que los hombres, ¿no? Esa No, frase, lo la hacía desde verdad, un nivel de naturalidad. terrible. Y también Perdón. decía, ¿por qué las mujeres tienen que elegir entre ser inteligentes o ser bonitas? Tenía todas esas cosas, ¿no? Cuestionamientos que Cuestionamientos. no eran No, comunes. tenía unos cuestionamientos impresionantes, lo hacía con una naturalidad pasmosa, que creo que es lo que calaba también tanto, hacía esos Ujú. interrogantes curiosos de mirada de infancia, ¿no? Donde el preconcepto no existe, y también la relación con su entorno, con sus amigos, con sus amigas. Digo, no podía ser más diferente de Susanita, pero sin embargo tenían digamos, una comunión enorme entre ellas dos. Y creo que eso también habla mucho de la relación de Mafalda con las mujeres. Y, y totalmente adelantada en el tópico a su momento. La verdad que Quino fue un grande, un artista de los más grandes que hemos tenido, y que recordemos que se llamaba Joaquín Salvador Lavado. Lavado Tejón, ¿no? Que murió en el Exactamente. 2020. Sus padres eran andaluces, y quedó huérfano de muy chiquito, ¿no? Y ahí es donde se refugió en el dibujo, en Mendoza, donde vivían. Y a los 18 años pudo viajar a Buenos Aires, donde empezó su carrera, donde empezó a ganarse la vida como dibujante. Estuvo en Tía Vicenta, en Rico Tipo también, hasta que llegó a Primera Plana. Y ahí conoció, y yo quiero pasar mi chivo de los martes, ahí conoció al gran Hermenegildo Sabat, Sí, mi gran total. compañero del diario, que fueron muy amigos. Y bueno, y Quino después deja de publicar a Mafalda en los años 70, claro, porque los Escuadrones de la Muerte habían empezado a buscar sangre y Mafalda no podía dejar de hablar de eso, ¿no? Entonces Quino se va del país, deja de dibujar a Mafalda, se exilia en Milán en 1976, pero nos deja esta nena viva todavía, ¿no? Sí, Que hace historia sí. hoy en Nueva York. Pues sabes que fue muy emotivo porque nosotros compartimos todas estas ceremonias con con Guillermo Lavado, que es el sobrino de Quino y es el que inspiró a Guille, al Guille de la historieta, Ah, al hermanito sí. de Mafalda. Ajá. Guille está acá con nosotros y, y es una persona maravillosa. Y justamente lo que compartíamos era qué increíble que tu legado, ¿no? Como el legado de él como familia, su tío Quino no tuvo hijos y sus sobrinos fueron sus hijos en una gran medida, compartir ese legado familiar tan personal y tan global, porque más falta de todos. Y él estaba ahí también muy emocionado, muy contento, el escultor que fue quien recibió la bendición de Quino para poder poner Mafalda en tres dimensiones, digamos, y al que Quino le dijo, ojalá esta chica algún día llegue a la ONU finalmente. Ay, Así que para nosotros, qué sí, para alegría, nosotros te fue juro que me muy, pone muy, carne de gallina. para nosotros fue muy emotivo todo lo que fue sucediendo, todo lo que iba pasando y sobre todo ver la emoción, el orgullo que despertaba Mafalda en otras nacionalidades, en diferentes generaciones. No había lugar donde no estemos haciendo fotos o preparando videos donde la gente no quisiera venir a hacer cola, agradecer, abrazarla.
besarla. Siempre Digo, hay eso cola donde está Mafalda, siempre. Acá es en una- San Telmo me contaba recién nuestro productor, José Luis Orsi, que fue a pasear por San Telmo y que encontró este fin de semana una cola terrible para sacarse fotos con tremenda, Mafalda, ¿no? tremenda. Tiene una vigencia enorme, tiene una manera de llegar a lo que pensar, de poner en palabras y con humor muchas de las cosas que pensamos y sentimos. Y eso es un artista. Vos decías recién, Gabriela, que Mafalda es de todos los argentinos. Y es cierto, pero yo la noto más a Mafalda como de todas las argentinas. Por esto que veníamos hablando, ¿no? Que fue la primera que puso esa semillita, sobre el feminismo, sobre, bueno, cuestionarnos el papel nuestro de las mujeres en la sociedad. Yo quiero ser un poco, ¿cómo decirte? Acaparadora de Mafalda y agarrármela para mí. Es mi Mafalda. Yo sé que es de todos los argentinos, pero también es mía, ¿viste? Es mi Bueno, Mafalda. eso es hermoso, eso es hermoso. Y es lo que le pasa a cada uno que lee Mafalda se siente identificado y siente que la interpreta y que la entiende y que a su vez Mafalda la entiende a una como nadie. Esa comunión que se da rara vez entre personajes y los ciudadanos es maravilloso y eso es lo que también Mafalda representa. Descubrimos acá con enorme placer que la escuela primaria americana acá en Nueva York, en su clase de español, usa Mafalda como elemento para introducción al lenguaje. Ah, mira vos, qué interesante Sí, eso. no sabíamos, nos enteramos aquí que los chicos leen Mafalda en la primaria, ¿no? Dentro de su curso en español y de su currícula. Así que creo que eso también habla de su potencia formadora y creo que este sentimiento que todos tenemos de pertenencia con ella tiene que ver también con con eso que genera en nuestra temprana infancia, ¿no? Seguramente fue de nuestras primeras lecturas, de nuestras lecturas elegidas, de de aquel libro personal, de aquella tira cómica personal, de los libritos de esperar la salida, y eso te forma de una manera única. Sí, sí, perdón por ser autorreferencial, pero me acuerdo cuando llegaba a la feria del libro, de chiquita iba y me compraba todas las historietas que podía, las que encontraba y nuevas ediciones de Mafalda. Y ahora también digo, hablando y haciendo tanto hincapié en esto de que no deja de ser un personaje tan actual y con la producción también ahora que se está haciendo de la serie y demás, que puede llegar a nuevos públicos, a públicos más chiquititos también, digo, es revolucionaria Mafalda, va a seguir en los corazones de los argentinos por siempre y está buenísimo también que se adapte a otros formatos. Totalmente. Para nosotros la difusión del pensamiento de Quino a través de Mafalda y sus amigos, porque insisto, no ahí tenemos a Mafalda como portadora de esa voz Claro. femenina, Sí. rebelde, cuestionadora, etcétera, pero tenemos, creo yo, los diferentes prototipos humanos representados en cada uno de esos maravillosos personajes, Felipe, Manolito, Guille, Libertad, Susanita, que ya son, digamos, íconos en sí mismos de toda una manera de pensar. Esa síntesis que Quino tiene en sus personajes, donde cuando uno dice, bueno, sí, no, yo soy muy Susanita o cosas, uno entiende todo. Creo que es ese genio de poder representar en pocas líneas, con un dibujo muy expresivo, con las palabras justas, porque no olvidemos que todo esto está dicho en viñetas. Es decir, que no es que hay un pensamiento que se desarrolla ¿no? en manifiestos o en cuentos o en novelas. No, todo este pensamiento está sintetizado en viñetas y eso es potentísimo. En ese modesto departamento, ¿no?, en el que vivían, cabían todos los sueños y las frustraciones que podían encontrarse en gran parte de la humanidad, no solamente de los argentinos, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso su universalidad, ¿no? Su localía, su fuerte localía y para nosotros es realmente una embajadora porteña. Representa
ese pensamiento y ese momento y esta actualidad, podríamos decir, la ciudad de Buenos Aires como nadie, pero por otro lado representa a tantas personas en el mundo. La verdad que una excelente iniciativa, Gabriela. Además de la ONU, Mafalda estuvo recorriendo lugares emblemáticos de Nueva York, ¿no? ¿Dónde la llevaron? Bueno, lo que nosotros hicimos fue llevar a Mafalda de viaje, digamos. Ahora dentro de poco ya tendremos un cortito junto con Netflix que estamos trabajando. Salió desde su casa en San Telmo, por supuesto, se tomó el bus turístico de Buenos Aires hasta llegar a Ezeiza, fue pasando por primero como despidiendo a su ciudad, y después cuando llegó aquí a Nueva York estuvo en Times Square, estuvo en la Estatua de la Libertad, estuvo en el Central Park junto con la Estatua de Alicia, en el País de las Maravillas. ¡Qué lindo! Park. Así que la fuimos como haciendo recorrer aquellos lugares que rápidamente todo el mundo comprende dónde está, y lo que nos pasaba era eso, o sea, bajábamos para hacer la serie de fotos a Mafalda, que iba en su carrito recorriendo Nueva York, y la gente se agolpaba alrededor. Qué increíble, ¿no? Cómo todo el mundo la reconocía. Pero rapidísimamente, o sea, me poníamos para poder armar la foto y automáticamente teníamos gente alrededor pidiendo sacarse fotos. Y no solo sacarse fotos, una cosa increíble era que la gente venía a abrazarla, a besarla, a abrazarla, que fue lo que nos pasó con los intérpretes. Cuando nos recibe la delegación de intérpretes en español de la ONU, que había... pero más o menos 12, 14 de los intérpretes hispanoparlantes de diferentes nacionalidades, todos estaban abrazando y agradeciendo haber despertado esa vocación, y creo que hubo algo también de recordar para qué existen estos organismos, para qué fueron creados, por qué, cuál es por lo menos el espíritu y esa vocación. Ellos nos decían, nosotros que estamos acá todo el tiempo traduciendo problemas, de repente encontrar a Mafalda significa también empezar a entender para qué estamos. Un soplo de aire puro, un símbolo de paz, de sabiduría que llegó a las Naciones Unidas de la mano de Mafalda. Muchísimas gracias, Gabriela Ricardes, por esta entrevista y por haber llevado a Mafalda a Nueva York, tan digna representante, yo diría femenina, déjenme decir femenina. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a contar esta maravillosa experiencia que es de todos los argentinos y argentinas sobre todo. Bueno, un besito y hasta feliz viaje, que regresen bien al país. Sí, ya estamos volviendo. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Chau.